Bendiciones. Mi nombre es Sergio Noriega, pastor de Iglesia de Cristo Betel en Ciudad de Guatemala. Para mí es un gozo nuevamente llegar a la intimidad quizá de su hogar o donde usted tenga la oportunidad de ver esta cápsula que tiene como tema central palabras de vida eterna. Esa frase de Pedro tan interesante. Hoy quiero circunscribirme al capítulo número 2 del Evangelio de Juan, ya que estas cápsulas las estamos desarrollando en ese contexto bíblico, desde lo que es el capítulo número 2, verso número 23, o mejor dicho, capítulo 2, verso 13. Desde el verso 13 hasta el verso 22, con el tema destruir este templo. Estamos tratando de ver en estos pasajes, con el poquito tiempo que tenemos, de poder meditar juntamente con usted acerca de esas palabras de vida eterna que el Señor en su ministerio terrenal y que quedó escrito, gracias a Dios, nos quiere trasladar a nosotros con una enseñanza importante. Dice el capítulo 2 del Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 13, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Usted sabe que el Señor nace en el contexto de la ley judía, donde se celebraban fiestas muy importantes. Y dentro de las 7 fiestas judías que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, notamos que 3 de ellas eran sumamente importantes y eran santas convocaciones a donde cada judío, sin importar dónde viviera, debía llegar al templo de Jerusalén. Y la Pascua, por supuesto, era una de ellas. La Pascua fue tan importante que nosotros sabemos que el Señor muere precisamente en una Pascua. Y de esa forma nos traslada un mensaje maravilloso porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero sustituto que nos sustituyó a cada uno de nosotros y murió por nuestros pecados y derramó su sangre para limpiar precisamente esos pecados. Verso 14 dice, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo, verso 16, a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Mire qué interesante. Notamos que el Señor entra al templo y se dio cuenta que el templo se había convertido en un lugar donde seguramente la ganancia del cambio de moneda, la ganancia de la compra de animalitos, porque venían de todas partes donde habían sido exilados los judíos a través de la historia, y obviamente les era más difícil traer un corderito, traer alguna clase de animalito que según la ley se podía usar para el sacrificio en el templo, y creo que en algún momento vieron esa ventaja y vendían los animalitos, vendían, dice, las ovejas, los bueyes. Imagínense, un buey es un animal grande y aunque estuviera en las afueras del templo de Jerusalén, probablemente alrededor del pórtico de Salomón, es interesante que el Señor vio que lo que Él discernió es que aquellos que debían de haberse dedicado al ministerio espiritual en lo que Él llamó su casa. ¿Se acuerda que en un contexto dice, mi casa, casa de oración será llamada? Ahora es muy interesante porque nos hace meditar que el riesgo a veces es que los ministerios en determinado momento caigan en este peligro de poner más énfasis a lo comercial dentro del templo o en las inmediaciones del templo, y que obviamente se pierda la perspectiva, se pierda la ubicación, se pierda el norte de cuál es la verdadera función de la iglesia. Pues el Señor dice que agarró haciendo, dice, un azote de cuerdas.
echó a todos fuera del templo. Nosotros nunca nos imaginábamos, o nos es difícil tal vez imaginar bien esa escena, porque siempre creemos que el Señor es un Dios de amor, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que pone manos para echar fuera demonios, pero también es un Dios de orden, de tal manera que Él está poniendo orden en su casa. Y yo creo que eso es muy importante en este tiempo. También se necesita poner orden en la casa de Dios. Y es interesante como lo traduce la versión Las Américas al final del verso 16, porque dice: no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Como pastor, como ministro de una iglesia local en Ciudad de Guatemala, indudablemente este pasaje también me tiene que hacer meditar, como a cualquier otro ministro, acerca de lo importante de no perder la perspectiva y enfocarnos como ministros de Dios en lo que realmente es importante acerca de lo que es la casa de Dios. El verso 17 dice: sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Me llama a mí mucho la atención que los discípulos del Señor, algunos pescadores, otros como Mateo, un publicano, otros como Judas el celote, que era de un grupo, podríamos decir contemporáneamente guerrillero, contestatario contra Roma. Y esa gama de sus discípulos es interesante, que como buenos judíos conocían pasajes de la Escritura como este, que marca en el Evangelio de Juan cómo el Señor hace realidad las profecías que hablaban acerca de Él y que deberían de ser tomadas en cuenta incluso al día de hoy. Usted sabe que hay movimientos como en búsqueda del Cristo histórico que niegan que realmente haya vivido un hombre con el nombre Jesús. Detrás del Jesús histórico son movimientos de teólogos, de pensadores, de conocedores, que a veces niegan que realmente existan las pruebas de un Jesús histórico. Pero las profecías cumplidas en el Señor Jesucristo dan una evidencia muy importante acerca de esto. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Usted recuerda que en un pasaje paralelo dice que los judíos buscan señal y los griegos buscan sabiduría. Así que haciendo caso a esa línea en el deseo del corazón de los judíos, era siempre buscar una señal, buscar milagros, buscar algo importante que en este caso le diera a Jesús autoridad. Y Jesús respondió y les dijo, y aquí viene esa frase, palabras de vida eterna: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Generalmente cuando Jesús hablaba, la mayoría de sus interlocutores, la mayoría de los que lo oían, casi siempre interpretaban lo que él decía de una manera natural. Pero las palabras de vida eterna que el Señor trasladaba y que estamos tratando de estudiar en estas cápsulas, tenían realmente una interpretación mucho más profunda. Por eso nosotros vemos cómo los judíos en el verso 20 dice: entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y estaban viendo la magnificencia del templo de Herodes, que fue la reconstrucción que se dio después del templo de Zorobabel. Tú te acuerdas que Salomón construye el primer templo, pero es destruido. Y luego Zorobabel, ahí en el libro de Esdras y Nehemías vemos cómo se reconstruye el llamado templo de Zorobabel. Pero nuevamente hay destrucción, y es Herodes, el rey Herodes, el que toma 46 años para que ese templo tenga la magnificencia que de alguna manera antes tuvo. Y la pregunta de los judíos: ¿y tú lo levantarás en 3 días? Por supuesto, el Señor nos estaba refiriendo al edificio. Hoy en día es muy fácil que nosotros también nos olvidemos que los templos son edificaciones, sean sencillas o muy suntuosas, sean pequeñas, medianas o grandes, solamente son templos, son edificios. Pero cuando el Señor estaba hablando, destruid este templo, Él estaba hablando de Él mismo. Acuérdese que Él traía una misión.
Él traía el plan del Padre, el plan redentor, que por los siglos y por la eternidad pasada se había establecido en el corazón del Padre para la redención de la humanidad. Y en 3 días lo levantaré, estaba profetizando palabras de vida eterna, porque él sabía que después de morir, después de cumplir la misión, después de derramar su sangre preciosa, él se iba a levantar al 3er día. Pero él hablaba, dice el verso 21, del templo de su cuerpo. Acuérdese que la Biblia nos dice en 1 Corintios 6 que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no los que tenemos una religión evangélica, sino que aquellos que hemos nacido de nuevo, el apóstol Pablo recibe revelación y dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. De tal manera que al final, cuando no tenemos oportunidad de reunirnos en templos, tenemos que recordar que nosotros seguimos siendo la iglesia, templos del Espíritu Santo. O aquella agrupación o aquel pequeño grupo que no tiene un lugar fijo donde reunirse, en el campo, debajo de un árbol, en cualquier lugar, la iglesia se reúne. Y qué maravilloso es saber que dice la Biblia que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Por eso termino en el verso 22. Cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Note que el evangelista Juan, siendo testigo de la muerte y resurrección de Cristo, y cuando escribe su primera epístola pastoral, conocida como Primera Epístola de Juan, él inicia diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que nosotros transmitimos. Entonces, el Señor, casi al inicio de su ministerio, profetizó: destruid este templo. Y obviamente los judíos fueron instrumentos para que Él fuera crucificado. Tú conoces muy bien los detalles de los evangelistas. Y en 3 días lo levantaré. Palabras de vida eterna se cumplieron. Fue una profecía que nos hace meditar a nosotros que el sacrificio de Cristo, cuando es aplicado por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas, especialmente para ti, que todavía no conoces al Señor, esa sangre preciosa que se derramó, la destrucción de ese templo que fue el cuerpo de Cristo, que en sustitución por cada uno de nosotros que merecíamos ir a la muerte, porque la Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. En lugar de ir nosotros, el Señor fue por nosotros. Y si la fe viene a tu vida, y de hecho hay un hilo de fe que puede llegar a tu vida, que esa fe salvadora te revele lo que estamos hablando y cómo su sangre preciosa, cuando ese templo fue destruido en la cruz del Calvario, lo lindo es que al 3er día el Señor se levantó y está vivo, y esa resurrección demuestra que su sacrificio perfecto fue aceptado por el Padre, y fue un sacrificio, como Hebreos lo llama, el mejor de los sacrificios. No el sacrificio que el sacerdote levita hacía una vez al año en el día de la expiación, llevando sangre ajena, sino que el único y verdadero sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, puede quitar también tu pecado, y de esa manera informarnos, pero más que nada revelarnos, esa es la palabra correcta, que así como el Señor murió y resucitó, y así como se lo prometió a Marta, la hermana de María y Lázaro, al decirle: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Recordemos que todo aquel que tiene a Jesucristo en su corazón, y tú lo puedes recibir hoy, abrir la puerta de tu corazón para que Él entre, también seremos resucitados si en algún momento nosotros tenemos que experimentar la muerte. Vivimos una época difícil,
donde muchas personas están muriendo por causa de un virus, un pequeño microscópico enemigo de nuestra salud. Pero recuerden, hermanos amados, y el que no conoce al Señor, que la Biblia dice que Jesucristo es la resurrección y la vida. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero si fuéramos y experimentáramos, esa fuera nuestra experiencia, experimentar la muerte física, tenemos la promesa de la resurrección. Que el Señor te bendiga y te espero para una próxima cápsula. Te habla el pastor Sergio Noriega de Iglesia de Cristo Betel en Ciudad de Guatemala. Palabras de vida eterna. Que el Señor te bendiga.